Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ahora sí, vamos a terminar este retiro. Iba a decir yo malamente, porque las circunstancias de las primeras comuniones hoy nos han liado. Pero vamos a terminarlo con nuestra oración de la tarde, en la que pidemos al Señor ayuda para poder estar atentos, despiertos, etc. Y al mismo tiempo, pues, que sea oración, que tengamos, pues, toda la ayuda del Espíritu Santo, a quien vamos a encomendarnos también durante este rato de oración, porque va por ahí la meditación, y de la Santísima Virgen María, de nuestra Madre Santa María, a la que hemos invocado, estamos invocando ya durante todo el retiro, en este mes de mayo, y lo hacemos con la esperanza también de que nos da la vida de la Virgen y pensar que ella es Madre de nuestra esperanza. En una meditación que me ha contado esta mañana una de mis hermanas, que el Padre esta mañana en Sevilla, les ha hablado de esto precisamente, ¿no? Del Espíritu Santo referido a la Virgen, ¿no? Y mucho también me ha contado así por encima de la fraternidad, ¿no? De la fraternidad, de la vida de la Virgen, de la fraternidad, etcétera, ¿no? En la explicación que el ángel Gabriel le da a la Santísima Virgen cuando ella le pregunta en la Anunciación, una de las palabras que le dice el ángel es esa de el Espíritu te cubrirá con su sombra. El Espíritu te cubrirá con su sombra. La explicación que le da, por así decirlo, de cómo ella, siendo virgen, iba a ser madre. ¿Cuál es el camino que el Señor ha querido o cómo hace esa obra tan impresionante el Señor? El Espíritu te cubrirá con su sombra. Por eso la llamamos esposa de Dios Espíritu Santo, a nuestra Madre Santa María. Y por ello también nos enseña a dejar que el amor del Espíritu Santo, el amor, llene nuestro corazón. Estamos siempre hablando de eso, y nos viene a la cabeza continuamente hablar del amor de Dios como parte importante, como fundamento también de nuestra vida y como motivo también de nuestra lucha. Y tenemos el punto de referencia, pues evidentemente de María Santísima, que es fiel al amor de Dios a lo largo de toda su vida. Y se puede decir que en ella se cumple esas palabras, o se certifican esas palabras que una homilía decía hace años Benedicto XVI, tomándolo seguramente de alguna otra referencia. Esas palabras de fidelidad a lo largo del tiempo es el nombre del amor. Fidelidad a lo largo del tiempo es el nombre del amor. Ese es nuestro camino, la fidelidad por amor, pues fundamentados en el Señor, fundamentados en el Espíritu Santo. Y así nos ha enseñado también nuestro Padre, que en todo pues es maestro, evidentemente. El modelo es Cristo, por supuesto. Pero el camino que nos ha enseñado nuestro Padre de fidelidad a Dios, de amor a Dios, de trato con el Señor, de trato con el Espíritu Santo o de trato con María Santísima, pues ha sido impresionante. Y muchos testigos inmediatos de la vida cotidiana de nuestro Padre han podido como corroborar y han testificado también que el amor que nuestro Padre tenía a Santa María, por ponerles unos adjetivos, era tierno y fuerte, profundo y sincero, alegre y sereno. Y lo hemos leído tantas veces, y las tertulias que hemos podido estar, quienes estuvisteis, y en las tertulias que hemos escuchado después filmadas, hemos ido a hablar a nuestro Padre de la Virgen, quedándonos impresionados, convencidos de que
realmente la amaba con locura. La amaba con locura. Recuerdo hace unos años que me fui en la provincia, estaba viviendo en Zaragoza, a unas monjitas agustinas. Yo creo que me parece que eran Rubielos de Mora o Moras de Rubielo, uno de esos pueblos, no recuerdo bien. Y fuimos con otro sacerdote agrego que ya falleció a ponerles a las monjas aquellas que eran cooperadoras, que son, supongo que estarán ahí todavía, una tertulia de nuestro padre filmada, pero en aquellos momentos, ¿te acuerdas que llevábamos la cámara de cine, poníamos tal, etcétera? Las monjas que querían ver a nuestro padre, pues veían una pantalla del fondo en el locutorio, pero veían la pantalla detrás de la reja, o sea, con la reja por medio, ¿no? Y me impresionó mucho varias cosas, y me acuerdo ahora por lo que estaba diciéndote, ¿no? Además de que intentamos explicarle al principio a las monjas, pues, quién era nuestro padre, que en fin, el sentido de la tertulia, etcétera, nos hicieron callar. Dejen que queremos oír al fundador, no a ustedes. Nos dijeron, bueno, nos callamos ya, porque eran así muy esto. Bueno, pues claro, la tertulia la siguieron aquellas monjitas como si estuvieran presentes en el momento de la tertulia. Y se reían cuando la gente se reía, y aplaudían cuando la gente se aplaudía. Es más, incluso se arrodillaron para la bendición final. Pero cuando nuestro padre habló de la Virgen, un momento de la tertulia, no recuerdo qué tertulia era, pero recuerdo este momento. Cuando nuestro padre les hablaba de la Virgen, por una pregunta con motivo de no sé qué, se hizo un silencio impresionante. Escucharon las palabras de nuestro padre hablando de la Virgen, del amor a la Virgen. No sé, el contexto no recuerdo bien todo lo que dijo, pero fue una conversación larga, que se hizo un silencio entre aquellas monjitas. Cuando terminó nuestro padre y antes de la siguiente pregunta, se levantaron todas y dieron una pausa impresionante. Me acordaba de esto, de por quedaron impresionados y convencidos de cómo la amaba con locura nuestro padre, la Virgen. Bueno, pues allí lo vi hecho realidad. Cómo nuestro padre hablaba, convencidos de cómo la amaba con locura. Era como ese amor a María Santísima marcaba, iluminaba su vida. De hecho, firma Mariano, y de hecho en las costumbres de la obra alrededor de la Santísima Virgen de este mes de mayo, de otros momentos, ¿no? Pues son realmente muy constantes, ¿no? Muy constantes, ¿no? He tenido luego muchas pruebas palpables, decía nuestro padre, de la ayuda de la Madre de Dios. Lo declaro abiertamente como un notario levanta acta. Para dar testimonio, para que quede constancia de mi agradecimiento, para hacer fe de sucesos que no se hubieran verificado sin la gracia de Dios, que nos viene siempre por la intercesión de María, de su madre, perdón. He tenido muchas pruebas palpables de la ayuda de la Madre de Dios, de la Madre de Dios, de la llena de gracia, detallado yo. Aplicado esto a la Virgen, podríamos pensar que es un sinónimo de llamarla obra maestra de Dios. Famosa frase, capolavoro, en italiano. Obra maestra de Dios. Claro, es que la Virgen es la mujer por excelencia. Por excelencia. Porque además, en el caso de María, además, por inmaculada, pero en fin, sin pecado concebida, pero posee todo lo que la sabiduría y la omnipotencia divina puede dar a una mujer, a una criatura, quiero decir. Tanto en orden natural como en orden sobrenatural. Ella fue la escogida, evidentemente.
evidentemente, para ser madre de Dios. Y por eso recibe, por esa razón de su misión, toda la ayuda del cielo, toda la protección divina, todas las bendiciones, la plenitud de la gracia, definitiva, que lo decimos así con pocas palabras, pero que tiene muchísimo contenido. Lo que significa gracia plena, gracia plena, gracia plena. Todo en ella, ¿no? El cuerpo, el alma, preparados, enriquecidos, protegidos, para que Dios estuviese también allí para ser la madre del Hijo de Dios, para serlo plenamente, físicamente, espiritualmente, como lo son las madres. No son las madres. No son las madres. Hoy en la primera comunión, el Día de la Madre, claro, hemos hecho referencia al Día de la Madre, hay muchas madres, muchas abuelas. Y una madre que le ha tocado hacer al final la acción de gracias, tiene 2 hijas. Cuando ha hablado de la madre y de la Madre de Dios y de cómo eso pues se ha emocionado, se ha puesto a llorar en el momento de la acción de gracias, la pobre hemos tenido que terminar de leer nosotros. Pues es que claro, lo que es la maternidad, y sobre todo la expresión de esa maternidad a través del amor a sus hijos. ¿Cómo es una madre? Es decir, serlo plenamente. María es una madre plenamente, físicamente, espiritualmente. Espiritualmente. Decía el Papa Juan Pablo II en la Redentoris Mater, decía, en virtud de la riqueza de la gracia del amado, con mayúscula, en razón de los méritos redentores del que sería su hijo, María ha sido preservada de la herencia del pecado original. Y de esta manera, desde el primer instante de su concepción, es decir, de su existencia, es de Cristo. Es de Cristo. Participa de la gracia salvífica y santificante y de aquel amor que tiene su inicio, dice el Papa, en el amado. Aquel amor que tiene su inicio en el amado, en el Hijo del Eterno Padre, que mediante la encarnación, añade, se ha convertido en su propio Hijo. El amor que nace en el amado y que se convierte en su propio Hijo. Por eso, dice, y añade, y termino este párrafo, por obra del Espíritu Santo, en el orden de la gracia, o sea, de la participación de la naturaleza divina, y subraya, María recibe la vida de aquel que ella misma dio la vida. Como madre, en el orden de la generación terrena, recibe la vida de aquel a la que ella da la vida en el orden de la generación terrena. Es todo un misterio, bien bonito, pero que nos hace comprender cómo poner a la Virgen en su sitio y cómo honrarla como lo que es Madre de Dios. Somos todos conscientes, por otra parte, que el pecado original, ¿no?, del que somos nosotros partícipes, ¿no?, pues del que hemos todos los hombres, ¿no?, solidarios con Adán, por así decirlo, ¿no?, se ve la gravedad, la malicia de los efectos que tienen, y que en general, pues oscurecen a la persona, la conciencia de la persona, ¿no? La culpa del pecado original, pues ese que María no tiene, por privilegio, ha sido destruida por la muerte y la resurrección de Jesucristo y borrada por el bautismo. Pero, es verdad, quedan las heridas espirituales en el bautizado, evidentemente.
Heridas, podría decirlo así, que cicatrizan con el tiempo, con la formación, con la confesión, con la lucha, con la gracia, cuidan de los sacramentos, con la vida de la gracia, y que poco a poco son curadas. La gente mejora. Esas heridas están ahí. Y somos nosotros también protagonistas, somos conscientes y nos pasa a nosotros, ¿no? Esto es una realidad que nos falta explicar. Pero es verdad que con la lucha nuestra, la vida de oración, los sacramentos, la formación, todo lo que el Señor nos va dando, etcétera, nuestra propia lucha, la ayuda de Dios, por supuesto la gracia, poco a poco esas heridas van siendo curadas. Siempre está ahí el famoso peccati, no deja de estar, igual que siempre está la conciencia. Pero vamos mejorando. Y ganamos en virtudes y superamos. Vamos, en definitiva, vamos, quizás vamos para arriba, para abajo, pero vamos pues ganando virtudes, ganando en mejora de nuestro carácter, mejora. Es una lucha. Vienen esos momentos más íntimos de un curso de retiro, un retiro mensual, un momento de oración más profunda, la dirección espiritual, la confesión sobre todo, y todo eso nos va haciendo mejorar. Pero está ahí, la herida del pecado está ahí. Pues mira, María, concebida sin pecado original, especialísimo de Dios. Ella no recibe la herencia del pecado. Ni las heridas ni la culpa. De ahí que el alma de María tiene una hermosura especial. Una hermosura especial que yo creo que como estamos en la tierra y somos así, ¿no? Pues no somos capaces de darnos cuenta, o sea, de captar. En el cielo seguramente la veremos un poco más profundamente, nos daremos más cuenta, ¿no? Pero la belleza de una persona de una persona que no tiene pecado original y por tanto tampoco pecado personal, es decir, María concebida sin pecado y preservada por la gracia, pues es bellísima. Y todo concuerda porque todo es armónico en la Virgen. La inteligencia, la voluntad, sus pasiones, sus sentidos, están todos como envueltos en esa luz clarísima de la perfección. Tota pulcra es María. Immacula originalis non est in te. Yo leía hace tiempo ya, cuando vivía con mis padres, vivía cerca de la iglesia de la Compañía, en Valencia, donde está el famoso cuadro de la Inmaculada de Juan de Juanes, ¿no? Íbamos allí con frecuencia a misa. Tenía un folleto me acuerdo, pero que hace muchísimos años, de cómo Juan de Juanes pinta aquella pintura de la Virgen Inmaculada, tan bonita, ¿no? Que está allí. Y cuenta la historia de un buen jesuita. Bueno, todos son buenos los jesuitas, pero un buen jesuita que más claro, Juan de Juanes, pues yo creo que es del 17, me parece, no recuerdo el siglo, pero en fin, o antes, que estaba rezando, preparándose para la novena de la Inmaculada. Y para vivir la novena de la Inmaculada, aquel buen jesuita vivía una novena para preparar la novena. En fin, estas cosas, ¿no? Y cuenta la historia, que contaba él, que con frecuencia esos días repetía esta ejaculatoria. Tota pulcra es María, Immacula originalis non est in te. Era como una cantinela que le repetía, leía cosas, preparaba, hacía oración sobre eso, ¿no? Y es cuando tuvo una visión de la Virgen Inmaculada. Visión, lo cuento así porque lo leí, esto mucho más explicado. Visión que él intenta describirle al pintor para que pinte ese cuadro. Más o menos, esa es la historia. Tota pulcra es María, Immacula originalis non est in te. Acordaba ahora a leer estas palabras, ¿no? Tanta grandeza, tanta perfección, tanta hermosura. Claro, por eso es todo en ella armonía. Perfección, hermosura, grandeza.
Y claro, la Virgen es, por tanto, decíamos, le hemos llamado siempre hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo, templo y sagrario, decimos, ahí dice también a veces, de la Santísima Trinidad. La vida íntima de María, que pondera todas las cosas, ¿no?, está metida en el misterio trinitario. La persona entera de María reúne como todos los dones que la sitúan pues en el ápice de la creación, es decir, lo más alto de la creación, por encima de todas las criaturas espirituales, ¿no? ¿Te acuerdas cómo le decía nuestro Padre? Le rinden pleitesía de vasallos, dice, la tienen como señora, ángeles, querubines, serafines, etc. Y cuando decimos que la Virgen es esposa del Espíritu Santo, pues entendemos, ¿no?, pues que la llena de sus dones. De sus dones. Y la llena de sus dones desde el primer momento de la concepción inmaculada de María. Llena de gracia, esas palabras tienen pues un sentido muy profundo y creo que, pues como para explicar toda una mariología, ¿no?, llena de gracia. De hecho, en esas palabras se basan muchas de las dogmas de la Virgen, ¿no?, de la Santísima. Llena de gracia. Junto al Padre la ha elegido el Hijo, confiándola eternamente al Espíritu de santidad. Dice el Papa Juan Pablo II en esa encíclica que antes te mencionaba. Qué cosa tan grande para nosotros, para pedirle a la Virgen que nos encomiende al Espíritu Santo, que nos encomiende el Espíritu Santo, que nos haga amigos del Espíritu Santo, que nos haga comprender más, por lo menos tratar más y mejor al Espíritu Santo, porque ella conoce al Espíritu Santo, porque ella está, Inmaculada Concepción, está llena de ese Espíritu Santo que es quien la cubre con su sombra, decíamos, la cubre con su sombra. Bueno, pues también nosotros hemos recibido el Espíritu Santo en el bautismo. Quedan pocos días ya unos cuantos días para vivir esa fiesta y el decenario. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo en el bautismo. Y también a nosotros, como cristianos, con esa inclinación al pecado que tenemos, no deja el Espíritu Santo de acompañarnos. Y a imagen de Cristo y de su Madre queremos ser portadores del Espíritu Santo y llevarlo en nosotros, para darlo también a los demás. Y en la Iglesia, que peregrina hacia el cielo, cada uno de nosotros también, con esa misión para desarrollar allí hay una acción santificadora. Y cada uno de nosotros también es nuestro apostolado, en nuestra acción evangelizadora también tenemos esa ayuda del Espíritu Santo, portadores del Espíritu Santo, insisto, portadores santificados. Y a través de esa portavoces del Espíritu Santo santificamos el mundo. El mundo. Es el Espíritu Santo el que conduce a María al encuentro con la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se encarna en sus purísimas entrañas para ser uno de nosotros. Para ser uno de nosotros. Es impresionante pensarlo eso, para ser uno de nosotros. La encarnación a Dios le hace uno de nosotros, con todo lo que es Dios, pero uno de nosotros. Uno de nosotros. Qué fácil es tratar al Señor cuando uno piensa eso, Qué fácil es, llevar a Dios, a Cristo, ¿no? A Dios a través de Cristo, porque uno piensa la cercanía que tengo con Dios, que me hace
comprenderle, ¿no? Cuando Cristo llora, cuando Cristo sufre, cuando Cristo ríe, cuando Cristo pues pasa frío, pasa hambre, pasa sed, se duele cuando Cristo... Entonces, el Espíritu Santo ha puesto en nosotros esa configuración con Cristo. Somos semejantes a Cristo por la gracia del Espíritu Santo, por la acción del Espíritu Santo en nosotros. Por esa es la misión santificadora, que nos hace a nosotros cada vez más identificarnos con Cristo. ¿Cuál es el camino nuestro? Identificarnos con Cristo a través del Espíritu Santo, esposo de la Virgen. Eso tiene una eficacia impresionante. Por eso somos hijos del Padre en Cristo por el Espíritu Santo. Hijos del Padre en Cristo por el Espíritu Santo. Ser cristiano, decía nuestro Padre, no es un título de una mera satisfacción personal, tiene nombre, sustancia de misión. Ser cristiano no es algo accidental, es una divina realidad que se inserta en las entrañas de nuestra vida, dándonos una visión limpia y una voluntad decidida para actuar como Dios quiere, ser cristianos. Y por tanto, hijos de Dios y por tanto también hijos de Santa María, en ese sentido, todo esto lo decíamos, ¿no? Vamos a ir terminando ya nuestra oración esa tarde. Pues mirando a la Virgen María y agradeciendo tantas cosas como ella también nos ha querido dar y nos dará. Seguramente, pues, las cosas que hayas pensado esta mañana, el rato del retiro, pues habrán salido cosas también de este mes de mayo, ¿no? Romerías, planes apostólicos, devoción tuya personal a María Santísima, mejorar el no sé qué, lo que el Señor y el Espíritu Santo te haya sugerido. Qué bueno es que este mes, pues, vayamos de la mano de la Virgen para todo. Cuando planteemos, pues, pues eso, ¿no? Pues dar un medio de formación, o cuando recibamos una charla, o cuando tengamos que hacer un rato de oración, o cuando tengamos, pues no sé, una tertulia, un momento de vida de familia, o descanso, lo que quieras, ¿no? Que todo lo hagamos con la Virgen, de la mano de ella. Y que le pidamos a la Virgen que nos dé, ¿no? La gracia, ¿no? Que nos ayude a llegar a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Que miremos a María así, como lo que es, como madre, con esa fidelidad que ella tiene, con esa comprensión que tiene tan profunda la Santísima Trinidad, ¿no? Tan profunda la Santísima Trinidad, que es impresionante. Cuando habla, fíjate que el Evangelio es escueto, ¿verdad? En las expresiones que dice de las cosas de María, de la Virgen, de la vida de infancia, de muchas más cosas, es escuetísimo, pero suficiente. Y solamente la palabra está llena de gracia que decíamos antes, o aquella otra frase, ¿no? Ponderaba todo en su corazón. Tiene detrás muchísimo. Que pondere todo en su corazón la Virgen significa que es una mujer de oración, por supuesto, vida contemplativa, pero es que en su corazón estaba Dios. En un corazón limpio, además. Ella participa de alguna manera de esa vida divina, concebida sin pecado. Ella es portadora de la gracia, portadora del Hijo. Portadora del Hijo. La pureza, y acabo con estas frases de nuestro Padre, la pureza, la humildad y la generosidad de María contrastan con nuestra miseria, con nuestro egoísmo. Es razonable que después de advertir esto nos sintamos movidos a imitarla. Somos criaturas de Dios, como ella. Y basta que nos esforcemos por ser fieles, para que también en nosotros el Señor obre cosas grandes. Seamos generosos, pidamos eso, el Señor obre cosas grandes en mí, a través de mí. No será obstáculo nuestra poquedad, añade, porque Dios escoge lo que vale poco, para que así brille mejor la potencia de su amor. Nuestra Madre es modelo de correspondencia a la gracia, y al contemplar su vida, el Señor nos dará luz para que sepamos divinizar
nuestra existencia ordinaria. Todo esto lo ponemos en manos de nuestra Madre Santa María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.